Shabbat Shalom a todos. Quiero invitarles en este momento. Vamos a continuar el tema de Sukkot. Les dije en la mañana que la palabra Sukkot quiere decir cabañas. La palabra Sukkot está en plural. Y cuando decimos Sukkah, está en singular, que quiere decir una cabaña, una choza, una enramada. Muy bien. Tenemos que esta fiesta de Sukkot tiene comparación. Vemos que nuestro Abacados no dejó la fiesta solamente como una manera de hacer que el pueblo de Israel convivieran, ejercieran su sentimiento, expresando su sentimiento dentro de un tiempo señalado, como lo indica la misma palabra Hag Sukkot. Y les decía que la palabra Hag, su raíz es Hagag, que quiere decir una fiesta en el que está relacionada con la danza en círculo. Una danza en el que el pueblo de Israel, hombres, mujeres, familias, fueron convocadas para celebrar este evento. También les compartía que a través del tiempo hubo reglas, pero esas reglas son muy humanas, en el que se dejó en claro que las danzas solamente podían ser para grupo de hombres o grupo de mujeres. Sin embargo, en el tiempo antiguo era familiar, era la expresión de regocijo. Ahora, es una manera de expresar al Eterno que Él es el que está alrededor de la tierra. Del Eterno son los cielos, la tierra y todos los que habitan en la faz de la tierra. Y por eso entonces la danza se celebra en círculo. Ahora, también aclaramos que hay una variedad de pasos. Y esos pasos son resultados de la observancia, de la observación del pueblo sobre la naturaleza del Eterno. Cómo vuelan las abejas, cómo saltan los corderos, cómo recorre el río, cómo podemos nosotros imaginar tantas cosas que el Eterno ha puesto a nuestro alcance para poder percibir. Y nos ha dado la sabiduría, como también la dio al pueblo de Israel, para que ellos ejecutaran los movimientos según el Eterno les daba. Por eso la danza hebrea es rica en pasos. Los pasos que el Eterno quiere de nosotros es algo expresivo, natural. No debe ser una copia del mundo, de lo secular. Así que tenemos nosotros que estar conscientes en esto. Pero veamos ahora sobre la fiesta de Sukkot, que el Eterno ordenó se celebrara en 7 días y sumando un día más, el 8º día. ¿Qué es lo que el Eterno quiere dar a informar? ¿Qué es lo que quiere dar a conocer
a sus hijos. Tenemos varios personajes en la Escritura, sobre todo en el Seferim Besorá, que hemos comentado ustedes, las buenas noticias que aparece desde Mateo hasta Revelaciones. Ese es el nombre que reciben estos libros. Y tenemos como número 1 Saúl. Saúl, en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, quiero que me acompañen. Vamos a buscar en el capítulo 5 y vamos a considerar los versículos 1 al 9 sobre lo que él compara la Sukkah o el Sukkot. En este caso dice: porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, es destruida, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y estando así gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos, porque los que aún estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, por cuanto no queremos ser destruidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hasta aquí la lectura. Encontramos una palabra que está traducida, precisamente las traducciones que tenemos, ya sea Reina Valera u otras traducciones, se tomó del hebreo al griego y del griego al latín. En este caso, la palabra tabernáculo viene de la palabra sukkah. Y la palabra sukkah en hebreo quiere decir cabaña. Bueno, entonces vamos ahora a volver a analizar este versículo. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta sukkah, quiere decir, esta cabaña, es destruida, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hagamos un paro en este momento. ¿De qué trata? ¿A qué relaciona Rab Shaul la palabra sukkah? Es el cuerpo físico, es el cuerpo humano. Está relacionando este mensaje con el cuerpo humano. Es la primera comparación que tenemos. Entonces, dice ahora el versículo, referente nuestro cuerpo, y estando así gemimos, anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos, porque los que estamos aún en esta sukkah, es decir, en este cuerpo, gemimos con angustia, por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, lo primero que está comentando Rab Shaul aquí, esta casa, este cuerpo, esta sukkah que tenemos es terrenal y está expuesto el cuerpo a ser destruido.
Pero dice que tenemos de Elohim un edificio, una casa que no está hecha por manos humanas, y esa casa será eterna, es decir, un cuerpo eterno. A eso se refiere. Y aquí está comparando entonces Sucá con el cuerpo, cabañas o cabaña con el cuerpo humano. Creo que vamos aclarando esto. Ahora, tenemos algo que agrega Rab Saúl referente a la parte celestial. En 1 Corintios capítulo 15, ahora vamos a regresar hacia atrás y vamos a buscar capítulo 15 en los versículos 53 y 54. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hasta aquí. Está ahora hablando de dos cuerpos: el cuerpo que se corrompe y el cuerpo que no se corrompe. El cuerpo corruptible es terrenal y el cuerpo incorruptible es celestial. Por lo tanto, podemos decir, en este momento todos habitamos en una Sucá susceptible a una decadencia, susceptible a envejecer, a enfermarse, a la experiencia pudiera ser dolorosa de la vida. Esa es la Sucá que tenemos. Pero la Sucá celestial es una Sucá que no se corrompe primero. Y también la muerte no tendrá más poder sobre esa Sucá, sobre ese cuerpo. Así que el Eterno nos enseña cómo interpretar esta fiesta de Sukkot para nuestra vida. Ahora, también podemos considerar el pensamiento de Shaliach Kefas. Vamos a buscar 2 de Pedro 1, 10 al 15. Empezamos. Por lo cual, hermanos, procurad aún hacer más firme nuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Por esto siempre habré de recordaros estas cosas, aunque seáis sabedores y estéis afianzados en la verdad presente. Pues considero justo, mientras estoy en este tabernáculo, despertaros con recordación, sabiendo que en breve debo abandonar mi tabernáculo, así como me lo declaró Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Yo también procuraré con diligencia que después de mi partida hagáis en todo momento memoria de estas cosas. Hasta aquí la lectura. Ahora tenemos a Kefas, un Shaliach, un apóstol de Yeshua HaMashiach.
Él se propuso a recordar a los creyentes, no a instruirlos, sino dice a recordarles, aunque de antemano sé que ustedes lo saben. Es lo que está diciendo. No está diciendo, bueno, comparto esto porque ustedes no conocen, sino al contrario, dice, sé que ustedes lo saben, pero me es necesario repetirles, volver otra vez a compartirles. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque considero justo, mientras estoy en esta sucá. La palabra tabernáculo es palabra grecolatina y la palabra hebrea es sucá. Entonces se refiere, como hemos dicho, el cuerpo. Y por eso dice, despertaros con recordación, sabiendo que en breve debo abandonar mi sucá, mi cuerpo. Es decir, va a dejar el cuerpo. ¿En dónde llegará el cuerpo de Caifás? A una sepultura, a la tierra. La sucá se queda, pero el espíritu vuelve a Elohim que lo dio. Así que Caifás estaba consciente de su muerte. Se aproximaba el tiempo de su muerte. Y a eso se refiere mi partida. Y dice, entonces, así como me lo declaró Yeshua HaMashiach. Es decir, recibió de parte de Yeshua que el tiempo de dejar la sucá estaba próxima. Entonces, podemos entender pues que cada uno de nosotros que estamos aquí y que nos ven en cualquier lugar, tenemos que entender que nuestro cuerpo físico se compara pues como una sucá, así como una casa que se construye y por X razón los habitantes, personas que vivieron, que ocuparon esa casa, en algún momento dado dejan la casa y podemos nosotros imaginarnos el primer día, una semana, un año, y pasan los años y la casa se queda, se envejece, se destruye y simplemente viene el recuerdo de que esa casa fue habitada por X familia. Podemos nosotros también entender esto. Nada más la diferencia que nuestra sucá no se queda sobre la faz de la tierra, sino hay que sepultar nuestra sucá, porque esto es lo que el Eterno determina y determinó desde tiempos antiguos, de que el cuerpo de los patriarcas, de que el cuerpo de los profetas y de todo ser humano fueran sepultados. Pero ahora tenemos que entender que nuestro cuerpo pues es una sucá. Dejamos la sucá y el espíritu regresa a nuestro Abacados. Ahora, tenemos otra lectura muy importante referente a la sucá. En el libro de Yohanan, en la Besorá de Yohanan, en las buenas noticias de Juan, capítulo 1, y vamos a iniciar con el versículo 14. Leemos: y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta aquí, solamente este versículo.
Ahora encontramos, en este texto encuentro la palabra griega logos. La Reina Valera tiene la palabra latina verbo. En el Reina Valera dice, y el verbo se hizo carne. Ahora, el texto griego dice, y el logo se hizo carne. Muy bien. Entonces, en hebreo dice, y el Dabar habitó en carne. Y el Dabar habitó en carne. Y el tabernáculo estuvo entre nosotros, o la Sucá estuvo entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora empezamos a tener un poco de lucha por entender, por comprender este versículo. Y pensamos, bueno, ¿qué versión tomar? La versión latina que dice verbo. Pero cuando analizamos la palabra, la expresión ¿qué es verbo?, nos quedamos también en duda, porque la mayoría de nosotros no conocemos la lengua latina. Si la escritura se diera la lectura en Italia, en Roma, la gente entendería verbo. Ahora, si estuviéramos en Grecia, entonces la gente entendería logos. Y si conociéramos un poco más del hebreo, entonces podríamos decir, vamos a usar el hebreo davar. Pero es bueno también considerar las traducciones. Pero no voy a depender de la lengua latina, ni voy a depender de la lengua griega. Yo prefiero basarme de la lengua original del hebreo davar. Entonces hacemos la traducción. ¿Y qué es en español entonces? ¿Cuál es la traducción al español la palabra davar? La traducción es palabra. Una vez que entendemos la traducción, ahora vamos a manejar la palabra así. Palabra, valga la redundancia. Entonces podemos ahora verificar y decir, y la palabra habitó en carne. Vamos a ver esta sabiduría, vamos a conocer esta palabra que aparece aquí. ¿Cómo es que la palabra habita en carne? Y dice, recuerden que la carne es sucá, y la sucá entre nosotros. La sucá estuvo entre nosotros. Eso es entonces referente a Yohanan, a la comunidad hebrea, la comunidad judía en la tierra de Israel. Muy bien. Una vez que empezamos ahora a entender este versículo, empezamos ahora a ir al versículo, o continuamos con el versículo 1. Ahora vamos a ver qué nos dice este versículo. Dice, en un principio era el logos. Recuerden que ahora es la palabra. En un principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, ante Elohim. Y luego dice esta versión, y Dios era la palabra. Aquí hay una lucha, aquí hay una confusión. Primero dice que la palabra estaba ante Elohim, y luego termina, dice, y la palabra
era Elohim. Entonces, uno tiene que definir el sentido de este texto. ¿Es así en realidad como podemos entender? ¿O acaso hubo una alteración a este versículo? Bueno, entonces hay que averiguar, hay que nosotros buscar otros versículos para que nos aclaren toda nuestra duda. Y vamos a ir ahora con primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Aquí aparece la palabra latina verbo, pero ya sabemos que vino del griego logos, de la vida, pero también sabemos que esta palabra fue tomada primeramente de la palabra hebrea davar, davar de la vida. Ahora al español es palabra de la vida. Y sigue diciendo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y damos testimonio, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre. ¿Correcto? Estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído, lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Yeshua HaMashiach. Así presenta entonces en resumen Yohanan sobre lo que hemos estado hablando sobre davar. Correcto. Vamos a continuar con otro versículo más. Y tenemos entonces en Revelaciones capítulo 19. Vayamos ahora en este libro. Revelaciones 19, versículo 11 hasta el versículo 13. Dice, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llama de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene un nombre escrito, el cual nadie sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Así está en este libro. Verbo de Dios, palabra latina. Pero si fuera en griego sería Logos de Dios. Y si fuera en hebreo diría Davar de Dios. Y en español, ¿cómo diría? La palabra de Dios. Ahora, tenemos que considerar que Dios es palabra griega. Y si usamos Elohim, como en un video anterior expuse, que significa el máximo juez supremo del universo. Entonces, podemos terminar aquí diciendo la palabra de Elohim. Revelaciones nos expone claramente
La palabra de Elohim. ¿Qué significa palabra? Es la esencia exacta de los pensamientos ¿de quién? De Elohim. Es la expresión de Elohim. Vayamos a Juan 1:1 y vamos a resolver este asunto que quedó pendiente, porque les dije, pareciera que hay una contradicción o hay algo que tenemos que entonces entender. De acuerdo a primera carta de Juan, de acuerdo al libro de Revelaciones, tenemos entonces estos testimonios para poder entonces aclarar esto. Y veamos entonces qué dice. En un principio era la palabra. Ya sabemos que eso es lo que significa. Y la palabra estaba ante Dios. ¿Y la palabra qué era? ¿La palabra qué era? La esencia de sus ¿qué? Pensamientos exactos. Es la expresión de Elohim. Así es como debe entenderse este versículo. Y tal vez alguien pueda cuestionarme diciendo, ¿por qué? ¿Por qué si aquí dice que la palabra era Dios? Entonces podemos decir, una palabra tiene que tener autoría. Una expresión tiene que tener autoría. Y como humanos que somos y que vivimos en sociedad, podemos nosotros ser testigos de nuestros vecinos, vecinas, de nuestros amigos, amigas. Y cuando hay una frase, lo primero que decimos, esa palabra la usa mucho mi amigo o mi amiga. Entonces, esa expresión tiene autoría. Por lo tanto, la palabra tiene que tener autoría. Hay una expresión, ¿la expresión de quién es? En este caso, en el Evangelio, en la Besorá de Yohanan. ¿De quién es la autoría de esta expresión? La autoría es de Elohim. Así es entonces como se entiende este versículo desde un pensamiento hebraico. Porque esta postura que está aquí, o como Reina Valera, está en una postura greco-latina. Es una postura greco-latina. Y por lo tanto también podemos nosotros imaginarnos el versículo 14 donde iniciábamos. El pensamiento grecolatino, porque los griegos en su filosofía decían que los dioses se hacían hombres. Cuando Rab Shaul llegó en cierto lugar, ¿se acuerdan lo que sucedió en Listra? Cómo la gente se reunió y cuando vieron las maravillas, no dieron la gloria al Todopoderoso, sino decían, hemos visto, ¿qué cosa? ¿Qué vieron? Hombres que descienden entre los dioses. Ese es el pensamiento griego, en que los dioses se transformaban en un ser humano. Y por lo tanto, la traducción, cualquier traducción que se hizo fuera del hebreo, fue una traducción variante, porque estamos hablando no de una traducción, sino de muchas traducciones, que en la actualidad existen más de 5,000 variantes de traducción de lo que se conoció como Nuevo Testamento. Entonces,
podemos pues concluir que el pensamiento hebraico era definido. Había una definición. ¿Quién es Elohim? ¿Qué es la expresión de Elohim? Todos lo conocían, todos entendían. Ahora, podemos nosotros ver este versículo que les dije. El logo se hizo carne. Es una traducción grecolatina. Pero si decimos el logo habitó en la carne, es diferente. De manera pues entonces aquí el personaje a quien se refiere es a Yeshua HaMashiach. Es en la figura de Yeshua. De eso narra el escritor Yohanan. Está narrando sobre la vida de Yeshua. Y por lo tanto entonces no podemos decir, Yeshua es 100% humano y 100% Dios. Es un pensamiento greco-romano. Ese es pensamiento greco-romano. ¿Por qué? Porque la misma carne de Yeshua era divina. Es decir, era una mezcla. Su cuerpo es una mezcla divino y humano. Y tenemos entonces que ver, que entender esta porción desde una perspectiva hebraica, bíblica. Ahora pues podemos concluir en esta tarde. Hay mucho más que considerar sobre el punto, pero quiero terminar que nuestro Abacados dispuso el tiempo señalado, conocido como Sukkot, para que los hijos de Israel habitaran dentro durante 7 días, como también las 12 tribus lo hicieron en el desierto de Sinaí. Solamente con la finalidad que entendieran que nuestro cuerpo tiene similitud con una sucá. Y así como la sucá se desgasta en un tiempo de 7 días, empieza a mostrar envejecimiento. Asimismo nosotros, nuestro cuerpo que es una sucá, desde el momento que iniciamos la etapa de la vida, hay un tiempo determinado para nuestro fin. ¿Cuántos son los días de la festividad de Sukkot? Son 7 días. Y el Todopoderoso que inspiró a Moshe para enseñar, para instruir al pueblo de Israel a celebrar esta fiesta, también le inspiró a entender el tiempo de la vida. El Salmo capítulo 90 nos enseña cuántos son los días de nuestra vida. El Salmo 90 fue escrito por Moshe, claro que inspirado por el Todopoderoso, por su Ruaj. Y dice que los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son ¿qué? 80 años. ¿Qué quiere decir esto? Si asociamos ahora la edad de nuestra vida con los días de la festividad de Sukkot, podemos decir un día equivale 10 años, 2 días 20 años, 3 días 30 años, 4 días 40 años, 5 días 50 años, ayúdenme, 6 días 60 años, 7 días 70 años.
Y si lo más robusto son 8 días. Hoy terminamos ese tiempo. 8 días, 80 años. Con todo, dice Moshe, es molestia y trabajo. Entonces, como creyentes, debemos nosotros entender que la edad de nuestra vida en la tierra equivale pues a la simbología de los días de Sukkot, de la celebración. Pero como hemos visto en la mañana, que la Sukkah debe edificarse con ramas de palmeras, ¿qué más? Sauces del arroyo. ¿Y qué más tenemos? Frutos de árboles frondosos. Entonces el Eterno hace que nuestro tiempo en la faz de la tierra tenga una esencia, no de tristeza, a pesar de que nuestra naturaleza pues es susceptible a las enfermedades. Está expuesto nuestro cuerpo a todas las experiencias que pueden ser buenas o malas. Pero el Abacados nos dice, estaréis alegres por 70 años y 80 años. Recuerden eso, que cada día de Sukkot es de nuestra edad. ¿Y cuántos días debemos de estar alegres en la fiesta del Sukkot? 7 días y 8 días. Y el Eterno nos ha provisto de su palabra. Nos ha dado a nosotros la esencia de sus pensamientos. ¿Para qué? Para que estemos alegres, aún a pesar de que nuestro cuerpo se vaya desgastando. Nuestro Abacados nos dio su palabra. Y recuerden eso, la palabra. En algún momento vamos a ir entendiendo esto más. El tema no está concluido. Que el Eterno sea con nosotros. Que el Eterno les bendiga en gran manera. Y recuerden, la fiesta del Sukkot se termina hoy. Pero la fiesta del Sukkot en la naturaleza humana no se ha terminado, sino que hasta que la muerte nos separe, hasta que dejemos nuestra Sukkah y el Espíritu regrese a Ha Elohim. Que el Eterno, hermano, sea con nosotros y añada bendiciones. Y recuerde esto, la única manera de mantenernos siempre sanos, alegres, contentos, es a través de la expresión de nuestro Abacados.